Quiero invitarte a buscar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 hasta el 22. Vamos a leer entonces la palabra de Dios, solamente para ubicarnos un poquito. La carta de los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo, se entiende desde la prisión. Esta es una de las cartas o epístolas de la prisión. Se entiende que Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas desde el mismo encarcelamiento del apóstol Pablo, y lo que de alguna manera él está tratando de hacer es corregir o advertir a la iglesia de Colosa acerca de una herejía que está entrando. Los teólogos le han llamado la herejía de Colosas. De alguna manera era esta idea de que a la salvación que Cristo Jesús nos ha otorgado hay que añadirle alguna forma de judaísmo o algunas ideas que después se convirtieron en el gnosticismo, y hay que añadirle esta sabiduría o algunas visiones para hacer la experiencia de la salvación una realidad más completa. Y Pablo ve en esto un peligro y él escribe esta carta porque él quiere dejarles saber y recordarle a la iglesia de Colosa que en Cristo Jesús estamos completos. En Cristo Jesús estamos completos. Es por eso que él les dice en el capítulo 2, versículo 3, que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. No hay que buscar en ningún otro lugar más para la salvación. Dice el texto, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y presta atención a esta última parte del versículo 22, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Antes de orar, quiero establecer que los teólogos entienden que versículos 15 al 20 era un canto que la iglesia cantaba en los días de Pablo. A esto se le ha llamado un himno cristológico. Y Pablo cree importante tomar este canto e introducirlo para su argumento. Versículos 15 al 20. Si hay algún pasaje que usted diría, ¿cuál sería un buen pasaje extenso de la Biblia para memorizar? Colosenses 1, 15 al 20 pudiera ser uno de esos. Vamos a orar. Señor, que inspiraste tu palabra por medio de tu Espíritu, ahora te pedimos que nos ayudes a mí a exponerla con claridad, a exponerla fielmente y en el poder de tu Espíritu, y a mis hermanos a escuchar con mansedumbre, a escuchar de tal manera, Señor, que reflejemos Isaías 66:2, que temblemos ante tu palabra, y produce fe en los corazones. Solo tú conoces la necesidad individual de cada uno de nosotros en este lugar. Hay quienes necesitan
Salvación y redención trae salvación mientras tu palabra es expuesta y mientras Cristo es proclamado. Y en aquellos de nosotros que hemos sido salvos, santifícanos en tu palabra es verdad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hay tres cosas que yo quiero compartir acerca de este texto. Y tiene que ver con el señorío de Cristo en tres realidades de la existencia. El señorío de nuestro Señor Jesucristo en tres realidades de la existencia. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo creo que los predicadores, algún día cuando estemos en el cielo, le vamos a tener que explicar a Pablo cómo es que predicamos pasajes tan largos en un solo servicio. Porque esto es tan denso y tan glorioso, mis hermanos, que uno diría, sería bueno quedarnos 6 meses en cada uno de estos versículos. Note cómo empieza él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Note esa declaración. Eso es lo que nos separa de las otras religiones. Nosotros afirmamos que Jesucristo es Dios. Ahora, antes de entrar a exponer el señorío de Cristo en tres realidades de la existencia, quiero que mires que Pablo toma una verdad acerca de la persona o la naturaleza de Cristo y Pablo enfatiza algo de la función de Cristo. Y en el medio está lo que voy a compartir. ¿Qué es lo que él dice acerca de la persona de Cristo? Él establece la divinidad de nuestro Señor Jesucristo o la deidad de nuestro Señor. ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo 15, él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Al Dios que nadie lo ha visto, Cristo lo ha hecho visible. Pero después en el versículo 19, él dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, en Cristo habita toda la divinidad o toda la deidad del Creador. Cristo es Dios. Pero en la segunda parte, desde los versículos 19 hasta el 22, Pablo lo que hace es establecer a Cristo en su función de redentor. En su función de redentor. Primero, como redentor y reconciliador de todas las cosas. Y después, como redentor y santificador de su iglesia. Cristo redime el mundo. Cristo redime a su pueblo y a su pueblo lo va a hacer santo en esta creación. Entre esas dos verdades vamos a encontrar estas tres cosas que quiero decir acerca del señorío de nuestro Señor Jesucristo. La primera está en los versículos 15 al 17. Cristo es cabeza de la creación. Leámoslo otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nota el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo primero que debemos hacer es dejar en claro que no significa que Cristo sea el primogénito de toda la creación. Lo primero que debo decir es que esto no quiere decir que Cristo es el primer ser creado. Por dos razones. Por dos razones, Cristo no es el primer ser creado. Esto no significa, el primogénito de toda creación no quiere decir que Cristo es el primer ser creado por dos razones. Primero, porque el concepto de primogénito no siempre es aplicado para establecer el orden de llegada. Por ejemplo, a Israel se le llama el primogénito. En el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 22 se le llama a Israel, y esto tenía que ver con su lugar único o prominente dentro de las naciones. Israel fue la nación escogida por Dios para llevar a cabo sus propósitos redentores. Y segundo, en el Salmo 89, al rey David se lo llama mi primogénito.
Y todos sabemos que el rey David no era el primer rey de Israel. Esa es la primera razón por qué decir Jesucristo es el primogénito de toda creación no quiere decir que Él es el primer ser creado. La segunda razón es porque el mismo versículo 16 y el mismo versículo 17 lo aclara. Es decir, en el versículo 15 él dice, Él es el primogénito de toda creación. Y versículos 16 y 17 explican lo que significa primogénito de toda creación. ¿Y qué dice él? Que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y todo fue hecho para Él. Él está fuera de toda esta realidad llamada creación. Es más, el versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas, estableciendo su eternidad, y Él no pertenece a esta categoría de creado. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que Él es el primogénito de toda creación, de que Él es el creador de todas las cosas. Y Él es la meta de todas las cosas. Cristo es la fuente de todas las cosas y Cristo es la meta de todas las cosas. Pero nota el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hay otras versiones que dicen que todas las cosas permanecen. Él hace que todas las cosas se conserven juntas. En inglés dice hold together. Él hace que todo sea sostenido y que sea conservado, unido. ¿Qué cosa quiere decir que Cristo es el primogénito de toda creación? Él es la fuente, Él es sostén y Él es meta de la creación. Cristo es creador de todo, sustentador de todo y propósito final de todas las cosas creadas. Cristo es Señor sobre la creación. Número 2. Cristo es Señor y cabeza de su iglesia. El versículo 18 lo establece. Note lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Y Él es la cabeza del cuerpo. Cabeza supone líder de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es la autoridad de su iglesia. Ahora, si uno hace un ejercicio mental y recuerda qué es lo que Pablo dice acerca de Cristo como cabeza en Efesios 5, ¿saben lo que dice, mis hermanos? Que Él es quien sustenta y quien cuida su iglesia. Él es quien provee y protege a su iglesia. Por eso cuando Él es declarado como el Señor o cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, lo que está diciendo es, Él lidera la iglesia, Él es la autoridad de la iglesia, Él es la fuente de la vida de la iglesia, Él es el sustentador de la iglesia, Él es el protector de la iglesia. Y Él usa la misma palabra que usa el autor de Hebreos en su libro, cuando él, ¿se acuerda cuando el autor de Hebreos dice que Cristo Jesús es el autor y el consumador de la fe? Esa palabra autor es la misma palabra que utiliza Pablo cuando él dice, Él es el principio. Cristo es cabeza de su iglesia, Señor sobre su iglesia. Número 3. Cristo es cabeza de la creación restaurada. Nota el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo que de entre los muertos? Esto tiene que ver con que Él vino de entre los muertos. Es decir, Él se levantó de entre los muertos. Pero Él dice el primogénito de entre los muertos.
Sabemos que eso no quiere decir que Jesús es el primero que resucita. Antes había resucitado, por ejemplo, a Lázaro. Antes había resucitado a la hija de la viuda de Naín. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que Él es el primero que se levanta de entre los muertos para no ver más muerte. Él es quien resucita de entre los muertos para nunca más ver muerte. Y en ese sentido, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y hacer el primero Él de levantarse de los muertos para no ver muerte, Él es el primer fruto de la humanidad restaurada. Nuestros cuerpos van a ser iguales al cuerpo de la gloria suya, dice el libro de Filipenses. Nuestros cuerpos van a ser glorificados un día. Y nuestros cuerpos se van a parecer como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la prueba de que este mundo un día va a ser renovado. El primogénito de entre los muertos. Él es cabeza de los nuevos cielos, la nueva tierra y de la humanidad restaurada. Cristo es la cabeza de la nueva creación. Para resumir, Pablo establece que Cristo es Señor, que es cabeza de la creación. Primera realidad. Cabeza y Señor de la iglesia. Segunda realidad. Y al ser el primero que resucita de entre los muertos, se constituye en la cabeza de la nueva creación. Nada en el universo existe sin una relación dependiente de Él. Él es Señor y gobierna todo, mis hermanos. Cristo es la cabeza de toda la realidad conocida y por conocer. Él es cabeza de la existencia y de todo lo que hay en ella. Fuente y propósito de todas las cosas. Principio y final de todo. Comienzo, sustento y meta de toda la realidad. Él da inicio a todo, lo guía a todo y lleva a todo a su realización final. No hay nada antes que Él y no hay nada después de Él. Nadie viene antes y nadie viene después. Ese es el Señor Jesucristo, el Señor que te salvó. Lo que tenemos aquí es una afirmación de que todo lo que pasa en la realidad, incluyendo la creación, está bajo su dominio, conocimiento y dirección. Cada circunstancia en la creación, grande o pequeña, está sabia y bondadosamente ordenada por nuestro Señor Jesucristo, que es su cabeza. Y hasta aquí, esto es una convicción que todos los creyentes comparten. Ningún creyente va a refutar eso. Pero este pasaje va más allá. En estos versos Pablo va más allá de la idea de Cristo como cabeza y controlador de todas las cosas. Este texto nos lleva, en un sentido, a dos verdades trascendentes que deben ser ponderadas por nosotros. La una está relacionada con la otra. Y esto es lo que yo quería compartir. No es que esto haya sido la introducción, que quede claro. Esto es lo que yo quiero que usted y yo ponderemos por un momento. Solo uno está por encima de las realidades más importantes de la existencia. Hay un solo jefe de todas las cosas. Un solo encargado de todo. El mismo que es cabeza de todas las cosas, es decir, fuente, sustentador y meta de todas las cosas, es el mismo que es cabeza de la iglesia. Aquel que es Señor
de la iglesia es Señor de toda la creación. La dirección de los eventos y de la historia del mundo está a cargo de la misma persona que es cabeza de la iglesia. Piensa en eso por un momento. Si por un lado, como cabeza del mundo, coincidimos, ¿verdad? Eso es lo que enseña Pablo, Colosenses capítulo 1. Lo que él hace en la creación es dirigirla para mantenerla unida, porque en él subsisten. Si lo que Cristo hace en el mundo es controlarlo para conservarlo todo junto, y por otro lado, como cabeza de la iglesia, su plan es hacerla santa y sin mancha. Si el propósito que él busca, el bien que él busca como cabeza de la iglesia, es santificarla, entonces no hay nada que pase en este mundo que no tenga que ver con su iglesia. Si Cristo es la cabeza del mundo y lo dirige y lo sostiene y hace que todo permanezca unido, y si como cabeza de la iglesia está buscando su bien o hacerla santa, todo lo que sucede aquí tiene que ver con su iglesia. Todo lo que pasa en la existencia humana tiene que ver con ella. Las cosas que suceden en el mundo son las que Cristo hace para continuar su plan con la iglesia. Cada circunstancia de la creación está sabia y bondadosamente ordenada por Cristo para el bien de su iglesia. Piensa en eso por un momento. Cuando hablamos de todo, nosotros debemos incluir todo y tomar en serio eso de todo. Cada evento de la existencia está subordinado a Cristo, quien los usa para el bien de su pueblo. O para decirlo en una línea. Si usted me dice, ok, eso está muy largo, deme una frase corta. Todo pasa por Cristo y para su iglesia. La caída de Roma en el siglo V. La peste negra en Europa en el siglo XIV. El descubrimiento de América en el siglo XV y la invención de la penicilina en el 1928. La Gran Depresión de los Estados Unidos en el 1929. La llegada de Neil Armstrong a la Luna en el 1969. Las guerras en Afganistán y en Irak el 2001 y el 2003 respectivamente. La invención del iPhone por Steve Jobs en el 2007. Los atentados terroristas del 9/11 en el 2001. El virus del COVID del 2019. La muerte de la reina Elizabeth del 2022. Todo esto ha estado bajo el señorío de Cristo, quien controla todo y lo hace de tal manera para que sirva para el bien de su iglesia. ¿No es un pensamiento sobrio eso, mis hermanos? Iluminador. Todo lo que ha sucedido en Estados Unidos, todo lo que ha sucedido en el sur de la Florida y todo lo que ha sucedido en Miami es para el bienestar de la iglesia. Todo lo que pasa dentro de los límites de este mundo, de esta creación, incluyendo Miami Gardens, Hialeah y Miami Lakes, está bajo el gobierno, la dirección y el señorío de Cristo para cumplir sus propósitos para su iglesia. El diagnóstico de tu doctor, la llegada de tu primer hijo,
el día que compraste tu casa, el día que te la quitaron, el día que te promovieron del trabajo y el día que te dieron layoff, el año de tu boda y el año para algunos de su divorcio, la rebelión de tus hijos, la pérdida de ese ser que tú amaste. Todo en tu vida forma parte de lo que Cristo hace. No hay desperdicio, mis hermanos. No hay desperdicios. Él está obrando. Y Cristo es tu cabeza en dos sentidos, por ahora. En un doble sentido. En que eres parte del mundo en el que Él es cabeza y eres parte de la iglesia en el que también Él es cabeza. Nuestra oración debería ser: Señor, danos una visión de Cristo como Señor y cabeza de todas las cosas. Una clase de visión que empieza con una conciencia de su superioridad sobre todas las cosas. Y luego la convicción de que Él dirige la historia, incluyendo mi historia. Y Él ordena y controla cada circunstancia de mi existencia para mi bien y para su iglesia. Nada existe independiente de Él, mis hermanos, de Vertical. Toda la existencia, pasada, presente y futura, tiene su comienzo, tiene su razón de ser, tiene su propósito final en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es una de las cosas más gloriosas y en las que nosotros podemos poner nuestros pies, mis hermanos, de Vertical. Quiero terminar con esto. Usted sabe que yo escribí aquí meta para este sermón. Y me olvidé de leerla al comienzo. Pero fue lo mismo que oraba el pastor Israel cuando estábamos ahí en su oficina. Él oraba y él decía: Señor, te pido que seamos maravillados por tu palabra y que tengamos confianza. Y mi meta había sido que nuestra visión del señorío de Cristo sea fortalecida o renovada por medio de las gloriosas verdades de Colosenses 1, 15 al 22, y seamos tomados por un sentido de maravilla al considerarlas. Que entendamos lo que significa su señorío y seamos sobrecogidos por esa convicción, mientras ponderamos y miramos 8 años de la gracia de Dios aquí. Para algunos seguramente serán 6 años desde que llegaron aquí, para otros 5, para otros 4, para otros 2, para otros 1. Y que podamos mirar con esa misma perspectiva lo que viene de aquí para mañana. Nunca se alarme por las cosas que pasan dentro de la iglesia de Jesucristo. Nunca se alarme por eso. No porque una iglesia pueda tener todos los recursos, o pueda tener una buena organización, o pueda tener un buen liderazgo, y damos gracias a Dios por todas esas cosas. Pero la razón por la cual no debemos alarmarnos es porque el Señor Jesucristo es cabeza de su iglesia. Nosotros podemos confiar, mis hermanos. Y si esta congregación no hubiese tenido la bendición de crecer numéricamente y hubiese permanecido la familia del pastor Israel y la familia del pastor Roger, esta seguiría siendo la iglesia de Jesucristo. Amén. Dos cosas. Esta convicción, si hay algo por lo que nosotros pudiéramos orar y decir: Señor, ¿cómo yo debo responder ante esta realidad? ¿Cuál debería ser mi respuesta ante esta realidad? Número 1,
confianza en Cristo. Y número 2, aprecio por su iglesia. Confianza en el hecho de que Cristo es quien sostiene, cuida y guarda su iglesia, incluyendo Vertical Miami. Y que todo lo que hace, lo hace para el bien de su iglesia, incluyendo Iglesia Vertical Miami. Y eso supone que tu vida es parte de eso. No es esperanzador mirar para atrás y decir, ¿me estás diciendo tú o Pablo de que Dios estaba en medio de eso y de eso y de eso? Sí, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pero aún en las cosas en las que yo fui responsable y en las que yo mismo cometí un error y en las cosas que se me chispotearon en mi vida cristiana, aún de esas cosas, todo forma parte de lo que Él hace para santificar a su iglesia. Él no quiere otra cosa sino hacer a su iglesia santa. Eso es lo que Dios tiene entre ceja y ceja. Y Él va a hacer lo que sea, mis hermanos, para ese efecto. Y casi siempre en el 99.9% de ese Él va a hacer lo que sea, tiene que ver con aflicción y sufrimiento. Pero al final Él se va a salir con la suya. Y eso es bueno. Eso es lo más sabio y lo más bondadoso que nos puede pasar a nosotros. Y lo segundo que debería producir esto o la convicción es un aprecio por su iglesia. Yo estoy seguro que los que tienen más años aquí han visto las cosas buenas de esta comunidad, pero también han visto las cosas malas de esta comunidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? Quien más años tiene en una congregación, más ha experimentado el que le pisen los callos en la congregación. Si a ti te han pisado los callos en esta iglesia, es una buena señal. Quiere decir que has estado metido en el pueblo. ¿Por qué digo que debería producir un aprecio por su iglesia? Por la sencilla razón de si Cristo está ocupado con el bienestar de su iglesia, en nosotros debe haber una ocupación que se corresponda con la de Cristo. Si Cristo está comprometido con el bienestar de su iglesia, en nosotros debe haber un compromiso que esté en sintonía con el compromiso que Cristo tiene con su iglesia. No estemos en la vereda del frente del propósito de Cristo con su iglesia. Ama a esta comunidad porque Cristo la ama. Sirve a esta comunidad porque Cristo la sirve. Soporta esta comunidad porque Cristo te soporta. Y hay varios aquí que te han venido soportando por un largo tiempo. La iglesia de Jesucristo es el mejor proyecto en el que tú puedes estar involucrado. Damos gracias a Dios por 8 años de su gracia, de su bendición aquí en Vertical Miami, y que puedan ser muchos años más y que tú seas parte de esto también. ¿Oramos?